Sean todos bienvenidos a La Noche Viva, Viva la Noche de Radio Magdalena. Hoy le damos la más cordial bienvenida nuevamente, Capitán Félix Goodman, y también viene el hijo Ervin Goodman. El tema de la noche es objetos voladores no identificados, OVNIs. De las cosas que más están ahorita poniéndose en boga, que llaman bastante la atención, no menos se hacía antes, pero hoy en día hay como menos tabú, menos miedo. Estamos ante una civilización que tiene los alcances tecnológicos a su disposición y lo que antes se llamaba ciencia ficción ya está borrado prácticamente del diccionario y ya no hay ficción. Ya se puede conversar más porque hay más evidencias de esas apariciones de aparatos que todavía siguen llamándolos no identificados, y en el mundo hay muchas evidencias cada día. Lastimosamente o infortunadamente la prensa no le presta demasiada publicidad y al mismo tiempo los gobiernos tratan de callar ese hecho, e incluso a los mismos astronautas que tienen tantas experiencias con estos aparatos alrededor en sus vuelos, prácticamente desde que salen de aquí hasta que regresan, pues los silencian, o sea, no se puede hablar de eso. En el ambiente inclusive de la aviación comercial no es prudente, cuando la tripulación tiene experiencias de este tipo, de darlas a conocer al público. Sigue siendo algo que los gobiernos quieren tapar, como tapar con la mano el sol. Cada día aumenta más, y sobre todo que hay maneras de fotografiarlo, porque cada quien tiene hoy en día en su teléfono una cámara fotográfica y pueden enviar fotos. También es cierto que hay mucho fraude en la fotografía, hay muchas personas dedicadas a inventar apariciones de ovnis y es muy difícil ya en internet saber cuáles son verdaderos y cuáles no, por el ánimo de protagonizar, y al mismo tiempo está el interés de los gobiernos de desinformar, y siempre su desinformación peca de ridícula ante los acontecimientos. Lo interesante es, como comentabas, que viste algo y que te llamó la atención. ¿Por qué llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención en las personas que, sin tener experiencia en aeronáutica o en este tipo de ciencia del volar, les llama la atención como algo raro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama la atención? Si al fin y al cabo, cuando se dejan ver, ya es una velocidad muy lenta prácticamente, y cuando se desaparece de la vista es porque han aumentado la velocidad. ¿Por qué llama la atención? ¿De dónde salió el concepto de la palabra OVNI, objeto volador no identificado? Ella surgió precisamente de una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, cuando unos controladores militares, obviamente, en su pantalla, uno de ellos vio que un objeto entró a su área de control y primero no se identificó, y segundo hizo maniobras que realmente le llamaron la atención porque no eran comunes, y al mismo tiempo su traslado fue excesivamente veloz. Entonces le llamó la atención, le mandó a que se identificara, obviamente no se identificó, y llamó a su superior y le dijo: mire, aquí hay, pues en inglés, un objeto volador que no se identifica. De ahí nació la palabra UFO, que traducimos nosotros como objeto volador no identificado. De hecho, hay muchos objetos voladores no identificados que son terrestres, o sea, aviones militares que no se identifican, aviones del narcotráfico que tampoco se identifican, o sea que el concepto no es solamente acuñado para aquello que se sobreentiende que no es terrestre, pero quedó ya ventilado de esa manera. Objeto volador no identificado es igual a extraterrestre. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Launch commit. Roger, Alpha Mike. Shepard report to all programs. Houston and controlling. It's one small step for man, one giant leap for mankind. What is it? Don't worry. Continue your program. Oh boy, it really happens. It was fantastic. Go back the other way. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Hola, buenas noches. Buenas noches, Henry, Manuel Martínez. Bienvenido a Radio Magdalena. A mí me dicen de que cuando la Segunda Guerra Mundial cayeron un ovni, no sé si fue entre la frontera de México con los Estados Unidos, y fueron capturados unos extraterrestres, que eso los tienen bajo de tierra, bajo un túnel,
en los Estados Unidos, que ese sitio ahí nada más lo frecuentan son personas de la NASA, porque ahí no puede ingresar nadie. ¿Qué veracidad tiene eso? Ahí existe un área en los Estados Unidos, ahí en esa parte del desierto, que la llaman el Área 51, y resaltó mucho el caso de Roswell. De ahí han suscitado más especulaciones o temas que es muy difícil comprobar. De hecho, los Estados Unidos tienen ahí una base muy amplia de varios niveles subterráneos, y ya lo que pase de ahí hacia abajo, pues muy difícil dar testimonio, sobre todo porque es cuestión muy secreta. Pero si en esa época llamó la atención solamente eso, pues hubo otros casos. Hubo casos en que se le permitió a los Estados Unidos de América mucho tiempo atrás dar el salto hacia la tecnología en la que nos encontramos nosotros por solamente investigar el funcionamiento de estos aparatos, y han sucedido muchas cosas no solamente en ese área. Se especula mucho. No es raro la participación de gente de afuera de este planeta, porque eso es lo que significa sencillamente la palabra extraterrestre, y la intervención extraterrestre es antigua. No solamente hay en el Área 51, en la parte del desierto de Nuevo México. Israel también tiene experiencias, los ingleses, los franceses, los alemanes, Colombia. People came to Roswell, New Mexico from all over the world. And there's also a site in Nevada where people were convinced that the government had buried a UFO and perhaps an alien deep underground because we wouldn't allow anybody to go there. I can say now because it's now been released into the public domain. I had so many people in my own administration were convinced that Roswell was a fraud, but this place in Nevada was really serious. There was an alien artifact there. Cuando estuviste en Avianca, ¿qué anécdota tuviste con este tema de ovnis, por ejemplo? ¿Qué les decían o qué hacían en estos casos ustedes como pilotos? Bueno, no solamente en estas empresas comerciales, en todas hay una limitante. Pues hay una observación en la cual si uno tiene experiencia en vuelo sobre ellos, lo primero es no comentarlo al público, que no trascienda y que eso se maneje en privado. Y por lo regular los pilotos comerciales y los militares también ponen a riesgo su profesión, ponen a riesgo su puesto, ponen a riesgo su estabilidad profesional si comentan de estas cosas. Hay filmaciones de la Fuerza Aérea de
de Rusia, por ejemplo, en los años 60 o 70, que estaban persiguiendo un objeto, y en el video muestran cómo aceleran, tratan de alcanzar el objeto y pasan en cuestión de segundos de 600 kilómetros por hora más o menos a Mach 3, que es 3 veces la velocidad del sonido, pero parece que fueran una tortuga. Ahora, ¿por qué no se dejan ver como uno quiera? Es lo mismo preguntarle a las fuerzas aéreas o a las fuerzas militares por qué los comandos no se dejan ver, hay muchas operaciones militares donde no se dejan ver. El objetivo no es ponerse populares a llegar a una plaza a bailar o a levantar banderas o a hacerse los vistos. Todos son maniobras que ellos hacen con objetivos específicos, no populares. Pero cuando ellos deciden contactar a una persona, lo hacen con un objetivo específico, sabiendo que ponen a riesgo a esa persona, que la van a ridiculizar, que la van a censurar, que la van a opacar de tal manera, inclusive hasta ocasionarle la muerte. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Uno. Y ahí van los siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se andan correteando? ¿Qué es eso? A ver, trato de enfocar. Ok, no dejen que los dejen atrás. Ok. Van aproximadamente como 10, como 4. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Abajo o arriba o arriba? En medio ahí van. 1, 2, 3, a la misma altura. 5. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Pasos que vienen a la misma altura que nosotros, que no podemos saber qué distancia. Bueno, me escriben a través del WhatsApp, dice: mi nombre es Rodrigo, siempre me ha llamado la atención ese tema, que también nos desvía hacia el tema del Triángulo de las Bermudas, que supuestamente, según algunas teorías, podría ser una puerta a otra dimensión o a un mundo paralelo. De hecho, podría ser hasta otro lugar de este mismo planeta. Y pues yo pienso que sí existen, porque de algún lugar nació el mito, por así decirlo, y creo que es muy difícil, por no decir imposible, que no haya vida en otros planetas. Recuerdo que hace unos 4 o 3 años habían unos objetos sobre Santa Marta volando. En realidad nunca supe de qué se trataba. Fue en horas de la tarde. Muchas gracias a Rodrigo, que nos escribe en La Noche Viva. El tema del Triángulo de las Bermudas, como en otra parte del mundo también hubo ese acontecer. En realidad no se trata de puerta abierta a otras dimensiones. Es como poner el ejemplo de ir aquí hasta Barranquilla a pie, pues se demora uno un tiempo. Si se hace en bicicleta, menos tiempo. Si se hace en moto, mucho menos tiempo. Si se hace en un avión, menos tiempo. Y
El hecho de que se llegue a una velocidad acortando distancias no quiere decir que se haya abierto ninguna puerta para acortar esa distancia, simplemente se acorta con velocidad. El hablar de dimensiones, ya ese es un tema que no entra en la aeronáutica ni siquiera espacial, porque no se trata de dimensiones. En realidad, cuando los aparatos que hoy existen de observación del espacio, se puede ver planetas o otros astros, y es cuestión de saber las distancias y todo, y si ellas se pudieran hoy en día con la tecnología y la velocidad que manejamos cubrir esa distancia, se cubriría como se va de aquí a Bogotá o a París. Simplemente son distancias. Hoy en día la carrera espacial ha visitado lugares como Marte, la Luna, y ha ido con sondas y con otros aparatos no tripulados a otros planetas sin necesidad de ese concepto de la dimensión, sino simplemente es cuestión de atravesar distancias, nada más. Sí es un hecho la desaparición de aviones que incluso fueron encontrados muchos años después en el Sahara, así como apareció también en ese desierto todo un barco que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. O sea, son manifestaciones de gente de otros planetas, ¿para qué seguir insistiendo en la palabra extraterrestre? Son gente que vive en otros planetas. Llevaron estos aviones, los sacaron de la zona del Triángulo de las Bermudas y los llevaron al Sahara para convencer, por decir así, a los gobiernos de su existencia, así como también el barco que los gobiernos desmantelaron rápidamente para que no quedaran evidencias. Y no solamente ahí. También fue en el Triángulo del Dragón. Déjame empezar esta noche con esto. Hoy el Popocatépetl amaneció esplendoroso. Despertó cubierto de blanco y con una serie de exhalaciones que lo hicieron ver espectacular, como una gran el problema del postal de volcán octubre. en México, cómo cayó un aparato que enviaron desde arriba exactamente, penetró en el cráter y se acabó el problema. La luz que entra la midieron y tiene 1 kilómetro de alto por 200 metros de ancho. Muchas veces cuando el volcán está haciendo a punto de hacer erupción, viene algo del cielo, se mete o salen luces de ahí, se van y ahí se mantiene, pero no es solamente ahí. Casi en todos los volcanes grandes e importantes que hay en el mundo. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 3, es decir, sin movimiento. Bien, vamos a ver el video. Repito, tengo muchísimos tweets que me dicen que qué son esas luces. Y ahí va una arriba, de izquierda a derecha, y va a pasar otra abajo. Ahí va. La explicación que me dieron es que es un avión, el de arriba.
at the White House with my family the night before. Jaden had said to me, Dad, I got to ask the president about the aliens, you know, I was like, dude, no, it's not cool. No, it's not cool. It's embarrassing. You have to say, do not ask the president. So we get into the situation room and Jaden gets the look in his eyes and he leans over, he says, Dad, what's my punishment? And I was like, Jaden, do not. So he looks and, you know, Barack is talking about this situation room and Jaden says, excuse me, Mr. President. And I was like, hey, Barack, man, hey, listen, Jaden. And Barack said, don't tell me. Stopped and looked at Jaden and said, the aliens, right? The 3 astronauts of Apollo 11 who went to the moon all said that they believe there is life beyond Earth. Do you agree? 14% of Americans say they have seen UFOs. Did you see a UFO? If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be? There are live ETs on Earth at this present time, working with the United States government. There may be some career person sitting around somewhere hiding these dark secrets, even from elected presidents. But if so, they successfully eluded me.